Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Creo que hoy es Día del Hombre, ¿verdad? Espero que a todos les hayan dado sus salteñas esta mañana. Entonces alguien se ha olvidado por ahí. Qué lindo día, hermanos. Bueno, hermanos, estamos continuando con la serie de Juan, ¿verdad? Con lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Y hoy nos toca el capítulo 12 de Juan, el versículo 12 también de Juan. Bueno, a este sermón le hemos denominado Proclamación falsa para un verdadero rey. Quizás no van a captar ahora el título, pero tómense su tiempo en el compartimiento para que capten por qué el título. La proclamación falsa para un verdadero rey. Y vamos a empezar, como siempre, hermanos, con una pregunta. ¿Cuál es tu expectativa de Jesús ahora? Dice. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu motivación de estar aquí hoy? ¿Qué estás esperando que Jesús haga en tu vida? ¿Qué es lo que estás anhelando que Él obre en este tiempo en tu vida? Les dejo con esa pregunta para que la mediten. Y vamos a empezar, hermanos. Vamos a primero un poquito recordar en qué habíamos quedado el domingo anterior. Recordemos que Jesús estaba en Betania, estaba en la casa de Lázaro, porque habían hecho una cena en celebración de él, ¿verdad? Toda la gente se va congregando en Betania porque se enteraron de la resurrección de Lázaro. Entonces la multitud va creciendo, ¿no? Y finaliza el pasaje diciendo que toda esa multitud creyó en Jesús por la resurrección de Lázaro. Esa era la razón, ¿no? Y vamos a entrar aquí al tema, que es el tema que nos toca. No estamos en Semana Santa, pero vamos a hablar del Domingo de Ramos, ¿verdad? Que todos sabemos cómo es. Entonces, Jesús se dirige a Jerusalén cerca de la Pascua a encontrarse con su pueblo, a su entrada triunfal. Y esto es lo que conocemos, como decíamos, con el famoso nombre de Domingo de Ramos. Y esta parte, hermano, este acontecimiento está en los 4 evangelios. Está porque es importante, es un acontecimiento importante. Para la historia de ese tiempo y actualmente es importante. Muchos de nosotros hemos debido participar en muchas actividades religiosas, ¿verdad? De Semana Santa, de Domingo de Ramos. Yo me acuerdo cuando era adolescente iba a la iglesia, bueno, no por mi voluntad, pero iba con mi madre y llevando las palmas, ¿no? Había que llevar las palmas. Y después de la ceremonia llevábamos las palmas a casa y las poníamos tras las puertas, ¿verdad? Era una tradición y era la señal de que Dios estaba en tu casa, hermano. De que tenías la seguridad de que Él estaba en tu casa. Esa era la señal. Entonces, como ven, hermanos, esta es la famosa entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Vamos a empezar con el pasaje. Estamos hablando, como decíamos, de Juan 12, versículo 12 al 19. Voy a leer la Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito sea el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, aquí tu rey viene, montado sobre un polillo de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y él resucitó de los muertos.
Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Palabra de Dios, hermanos. ¿Ven? Entonces, hermanos, estamos viendo que esto es la proclamación del Señor como Rey. Pero si ven aquí, ahí vamos a dividir en dos puntos importantes el compartimiento de hoy. Primero vamos a hablar de la proclamación de Jesús como Rey. Después vamos a ver que hay grupos de gente diferentes en esta proclamación. Y cada grupo tiene una diferente expectativa de él. No tienen expectativas iguales, similares, pero no iguales. Entonces vamos a compartir eso, hermanos. Ahora, primero vamos a concentrarnos en la proclamación del Rey. Y recordemos que Jesús entra cabalgando lo que llamamos el Domingo de Ramos, como decíamos. Solo unos días antes de su muerte y exactamente una semana antes de su crucifixión. De su resurrección, perdón. Su entrada a Jerusalén en este día en particular no es una coincidencia, hermanos. Jesús lo tenía todo planificado. Si leemos los otros evangelios, van a ver que inclusive el encuentro con el burrito ya estaba planificado. Entonces, como dice el Chapulín, todo estaba calculado, ¿verdad? Todo estaba planificado, ¿no? Entonces, hermanos, nos damos cuenta que esto no ha sido una coincidencia, estaba planificado por Cristo. Y la gente que venía de Betania, dice la palabra, daba testimonio de la resurrección de Lázaro. Por eso es que la multitud iba creciendo, porque el rumor se iba expandiendo de que él había hecho esa señal. Entonces, obviamente, la gente iba creciendo, iba aumentando la cantidad de gente que había escuchado sobre la señal que dio el Señor. Ahora, Jesús, hermanos, con todas estas cosas que vamos comentando en el capítulo de Juan, él prueba su identidad al cumplir principalmente la profecía que nos da Zacarías, que le hemos visto en el pasaje. Ahora, cuando los romanos ven a Jesús montado en un burro, hermanos, su primera impresión es pues de que se debe tratar de una broma, ¿verdad? Porque ¿qué es ahí entras en burro? ¿No es cierto? Entonces, ven eso y no les parece una amenaza, Jesús. Porque un rey debía entrarse en un caballo, con carruaje, en fin, ¿no? Para la mentalidad de ellos. Pero Jesús no era pues una amenaza. Entonces, dejan que Jesús haga lo que tenga que hacer y ellos están tranquilos. Ahora, el tema es que aquí una gran parte de los judíos se pregunta también lo mismo. ¿Este es el rey montado en un burro humilde? No debería ser así, ¿verdad? Este Mesías debería venir en un poderoso caballo de guerra. Esa era la impresión de ellos, ¿no? Incluso sus propios discípulos, como dice el versículo 16, no entendían la importancia de lo que estaban presenciando. Ni ellos mismos entendían. Sin embargo, cualquiera de toda la multitud que haya entendido la profecía de Zacarías se daría cuenta de que ella dice: no temas, hija de Sión. No temas, hija de Sión. He aquí tu rey ya viene montado sobre un polillo de asna. ¿No? Entonces estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Entonces, cuando vieron entrar en la ciudad, en este día particular, y en la forma que estaba entrando, Jesús se presenta a sí mismo cumpliendo lo que había dicho el profeta. Vino como rey. El tema aquí, hermanos, es la interpretación que le dan ellos a la profecía: no temas, el rey está viniendo. ¿Por qué les digo esto? Porque recordemos, hermanos, que ya eran muchos años que ellos vivían bajo la opresión romana.
y ellos anhelaban su libertad y anhelaban toda la gloria que habían tenido con Israel, con David. ¿Se dan cuenta? Entonces ya estaban cansados de la opresión y seguro sus gobernantes eran abusivos, ¿no? Como muchos gobernantes vemos en este tiempo. Seguramente también era así. Entonces ellos ya estaban cansados de esta opresión en la que vivían. Entonces el hecho de decir que va a venir el rey era un respiro. Era decir, se ha acabado ya. Ya no vamos a estar oprimidos. Este es el rey. Este nos va a librar. Y el hecho de montar en burro, hermanos, tenía un significado muy tradicional, que sí, evidentemente, se montaban los reyes y los gobernantes según el Antiguo Oriente. Y esto pueden verlo en Jueces 10, donde ahí explica cómo los reyes entran en burros. Entonces esto tenía, hermanos, una interpretación en la literatura judía de que era la imagen de un rey mesiánico. Entonces ellos estaban esperando este rey mesiánico. Pero, hermanos, Jesús está reclamando indirectamente esa posición de rey, de Mesías, de su pueblo. Él va a restaurar Israel, pero lo va a hacer él mismo. ¿Entienden? Ahora, obviamente que en aquellos tiempos también el caballo era muy importante. Era un símbolo de guerra y un orgullo humano, el caballo, montar en una cabalgadura. El burro podía haberse presentado también como una imagen pacífica, una imagen obviamente de humildad, ¿no? Entonces Jesús estaba haciendo otra vez, les digo, una declaración de cómo iba a ser su reinado. Su reinado iba a ser basado en la humildad. Ahora, las hojas de las palmeras también, hermanos, tienen un significado. El hecho de que la gente le haya agitado las palmas es un símbolo en ese tiempo de ¿qué? De victoria y de paz. Entonces ellos estaban anunciando la victoria de su rey, ¿no? Estaban agitando las palmas, dando la victoria a su rey. Entonces las personas, hermanos, que estaban presentes en la ciudad entendieron estas implicaciones que les voy comentando. ¿Y qué hicieron? Empezaron a gritar, Hosana, bendito el nombre, el que viene el nombre del Señor. Viva el Rey de Israel. Ahora, ¿qué significa Hosana, hermanos? Gracias, hermano, has leído mi mente. En el arameo y en el griego original, Hosana significa sálvame ahora. O sea, lo que estaba diciendo el pueblo era sálvame ahora, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Y la palabra Señor, hermanos, en esas culturas significaba hablar de Dios mismo. Entonces, indirectamente, ellos estaban reconociendo que Jesús era enviado de Dios. Y este cántico de Hosana también se hacía en el Jalel, en la fiesta de los tabernáculos, recordando la liberación de Egipto. Esto podemos ver, hermanos, en el Salmo 118, del 24 al 26, lo que cantaba el pueblo de Israel en la fiesta de los tabernáculos, recordando la liberación de Egipto. Dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendiga al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendeciremos. Entonces, hermanos, ellos estaban hablando de ¿qué? De sálvanos, haznos triunfar. Querían la salvación ahora. Y a la luz de los milagros de Jesús, principalmente de la resurrección de Lázaro, la gente, ¿qué estaba esperando? La gente pensó que Jesús sería el que derrocaría al gobierno romano. Esa fue la primera percepción
de los judíos. Y como decíamos, hermanos, obviamente esta es una falsa expectativa, porque el Señor no vino a un reino terrenal, vino a un reino celestial. Entonces ellos estaban esperando un rey terrenal y Jesús no era eso. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver el otro punto que les decía, que son las expectativas de todos los grupos que estaban ahí en ese tiempo. Hablamos del pueblo, de los discípulos y de los fariseos. Las expectativas de todos ellos. Primero empezamos con el pueblo. Desafortunadamente, hermanos, la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue por reconocimiento como el salvador de su pecado. No fue. Ellos le dieron la proclamación, la bienvenida, como resultado del deseo de que sea el libertador mesiánico. Ese era el sueño del pueblo. Alguien que los llevaría a una rebelión contra Roma. Ese era el pensamiento. Eso era lo que ellos percibían, esa era su perspectiva. Pero recordemos, hermanos, que durante miles de años ellos estaban esperando al Mesías. Pero ¿a quién estaban esperando? A un gran líder militar, a un gran líder político, que venga y restaure a Israel a su antigua grandeza y gloria. Eso es lo que estaban esperando. O sea, en realidad, ¿a quién estaban esperando? A otro Moisés, a otro Josué, a otro guerrero, a otro que entre con poder y autoridad. Eso estaban esperando. Lo que no esperaban era un rey, hermanos, que ha venido de un carpintero. Eso no estaban esperando. A un rey que no tenía armas, ni ejército, ni poder político, no tenía nada. Un rey que ciertamente iba a morir crucificado por sus opresores. Entonces, este no era el rey que estaban esperando. Su perspectiva, su expectativa de ellos era una expectativa equivocada. Sin embargo, hermanos, si recordamos todo lo que nos ha contado Juan, vamos a ver que Jesús ha dado evidencia sobre evidencia que Él era el que decía ser. Él era el Hijo de Dios. Pero, hermanos, milagro tras milagro, situación más situación, que el Señor ha dado luces, que Él realmente era el elegido, que Él realmente era el Mesías. Y dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Porque no entendieron, no entendían, hermanos. Y esto se refiere a los íntimos, se refiere a su propia familia, a los amigos, a los íntimos de Jesús. Que ellos tampoco lo entendieron y lo negaron. Ahora, hermanos, muchas veces, debido a nuestros problemas, tenemos una visión distorsionada de lo que Dios puede hacer. Y a veces esa visión distorsionada, hermanos, nos hace tomar malas decisiones. Porque a veces pensamos en estas cosas que estoy haciendo, el Señor me va a ayudar, Él me va a ayudar. Pero el Señor no te dijo nunca que te metieras en esos bailes. Y tú solito te has metido. ¿Te das cuenta? Y obviamente por nuestra visión, como ellos, limitada, nos vamos a equivocar. ¿Se dan cuenta? Pues eso es lo que está pasando. ¿Y después qué pasa? Después que, como dice alguien, que la chancaqueamos, ¿qué hacemos? Sálvame, sálvame, estamos nosotros. Y entonces, hermanos, ese es el punto, ¿se dan cuenta? ¿Cómo nos equivocamos al pensar que Él va a solucionar todas las cosas que hacemos? El Señor no va a solucionar todos los problemas, porque el Señor no ha venido a un reino terrenal, hermanos. Ha venido a enseñarnos su reino espiritual, la vida eterna que nos espera. Algunos pensamos que todo va a solucionar. No es así. El Señor no es el Equeco, no es el tío Sam, no es Papá Noel. No va a solucionar muchas cosas.
Porque imagínense, si todo lo que nosotros pidiéramos, el Señor solucionaría, ya ni oraríamos, pues, ¿no ve? ¿Para qué? Toda mi vida es blue. ¿Para qué voy a orar? ¿No ve? Pero el Señor va a dejar muchos problemas, va a dejar muchas cosas. Porque el Señor más ha venido a hacer su plan, su propósito contigo, su propósito conmigo. ¿Y saben qué, hermanos? Esto a veces nos causa una decepción. ¿Y qué hacemos cuando no se cumple lo que yo espero? Me alejo de Dios. ¿No ve? Me alejo de Dios. Cuando estoy esperando algo que no funciona, no funcionó, entonces me alejo. ¿Se dan cuenta cómo nosotros nos equivocamos? Y ahora, hermanos, esto que les decía, de la visión limitada. ¿Por qué Jesús no pudo hacer milagros en su familia, en su lugar de origen, con sus amigos? Justamente por esa visión limitada que tenemos las personas. ¿Qué creen que le decían a Jesús en su lugar de origen? Si te conocemos de este niño, vos eres el hijo del carpintero, de José, y ahora ¿qué me vienes a decir que eres el Mesías? ¿Verdad? Entonces, por esas situaciones, hasta hay un refrán, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, dice. Porque lastimosamente te han conocido. Y eso se queda como que juzgan tu pasado basado en lo que fuiste, pero no aceptan tu presente basado en lo que eres ahora. Eso le dijeron a Jesús. Y no sé si les ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado, hermanos. A veces cuando me reúno con mis amigos de mi otra vida, de mi vida profana, algunos me han aceptado como soy, pero algunos no. Y algunos me dicen, cuando ya están un poquito, así me dicen, ¿no? ¿Y vos quién te crees? Si yo te conocí a vos de chango, en tu camionetita íbamos a cerrar locales, a fasear, y ahora eres cristiano, no quieres tomar, no quieres compartir. ¿Se dan cuenta? Cómo mi pasado se les ha quedado, pero no aceptan mi presente. No aceptan que Dios ha venido a mi vida y ha cambiado eso. No pueden entender, no pueden aceptar. Y eso es, hermanos, nuestra visión limitada que tenemos. Y a veces hasta nosotros caemos en eso, hermanos. A veces somos buenos para juzgar, pero no sabemos lo que ha pasado a la persona. Tú no sabes. Tú no sabes nada de lo que ha pasado a la persona. Entonces no puedes juzgar. Como decía alguien, ¿no? Dios averigua menos y perdona. Es así, hermanos. No estamos para juzgar. Estamos para perdonar. Bueno, sigamos, hermanos. Hemos hablado del pueblo. Ahora vamos a hablar de los discípulos. ¿Qué expectativa tenían los discípulos? Ellos también, hermanos, indirectamente sabían quién era. Era el Hijo de Dios. Pero dice la palabra que él había caminado 3 años con él. Pero en algunas ocasiones no entendían lo que estaba pasando. Lo único que hacían era obedecer. Pero muchas veces no estaban discerniendo las cosas que Dios estaba haciendo. Recuerden que Jesús se molesta muchas veces, ¿no? Y dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Janiguas, no entienden. ¿Hasta cuándo voy a caminar? A Pedro, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, le dice, ¿no? A Pedro. Entonces ven, hermanos, cómo no entendían ellos tampoco lo que el Señor quería hacer. Ahora, hermanos, es también importante ver que indirectamente los discípulos tenían las mismas expectativas que el pueblo. Recuerden el pasaje cuando le dice, mi hijo que esté a tu izquierda y el otro a la derecha, ¿no? Entonces ellos tenían también expectativas de reinado terrenal. Y Pedro, cuando lo iban a crucificar, tenía un puñal. Porque él era guerrillero, hermanos. Tenía un puñal, listo. O sea, él también estaba pensando en la opresión romana, ¿no? Entonces también ellos querían libertad. Pero no estaban entendiendo, hermanos, lo que Dios quería hacer.
Ahora yo les pregunto, hermanos, obviamente que dice la palabra que después de que el Señor fue glorificado, ellos recibieron el Espíritu Santo y entendieron todas las cosas que habían sucedido. Entendieron la profecía de Zacarías y entendieron cómo él habían sido solamente utilizados como instrumentos, porque todo ya estaba escrito. Es igual que cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, empieza a entender cosas que no entendías antes, ¿verdad? Yo estudiaba en un colegio religioso toda mi vida, pero hay algunas cosas que he aprendido aquí. La mayoría de ellas he aprendido aquí, porque aquí me ha revelado el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces eso es lo que pasa. Pues la palabra dice que ya no eres una criatura, ahora eres un hijo de Dios. Y te ha dado lo mejor de Él, su Espíritu Santo, para que puedas entender las cosas que no entendías. Entonces, hermanos, ¿cuál podrá ser ahora nuestra falsa expectativa como iglesia, como cuerpo de Cristo, juntos? ¿Cuál podría ser una falsa expectativa? Les doy un ejemplo. El evangelio de la prosperidad es una falsa expectativa. ¿Por qué? Porque como les he dicho, Dios no es tío Sam. No les va a hacer ricos. Si tienes esta expectativa, como alguien decía, sentate, hermano, te vas a cansar. Dios no tiene esa situación. La prosperidad tiene otro concepto para Dios. La prosperidad es que tú entiendas el plan de Dios en tu vida y de que Él va a hacer que tú te goces en el Señor con lo poco, con lo mucho, con todo lo que Él te brinde. Con problemas, sin problemas, tú te vas a gozar en Él. ¿Amén? Ese es el punto, hermanos. Esa es la prosperidad que Dios habla. Por eso decía, el Señor no ha venido a solucionar problemas. Ha venido a enseñarnos que nos está preparando para una vida eterna. A eso ha venido. Ha venido a prepararte. Ha venido a que entiendas. No ha venido a que te decepciones, sino a mostrarte la verdad, a mostrarte el camino. Amén. Bueno, hermanos, entremos a los fariseos. ¿Qué decían los fariseos? Ellos también, hermanos, indirectamente sabían quién era. Recuerden a Nicodemo. Nicodemo sabía perfectamente quién era Jesús, ¿verdad? Él sabía. Entonces, hermanos, pero la importancia para los fariseos era eliminarlo, pues ponía en riesgo el poder y la autoridad que ellos tenían sobre el pueblo. Ponía en riesgo Jesús esa autoridad. Y también, hermanos, era importante todos los beneficios que recibían del Sanedrín. Entonces, Jesús estaba ahí estorbando, ¿verdad? Obviamente que la primera reacción cuando el pueblo decide abandonar a los líderes y se van hacia Jesús, les molesta, ¿no? Y recordemos el final del pasaje que leímos, decía que ellos ya habían dicho que nada habían podido conseguir, que todo el mundo lo sigue a Jesús. Y la única solución era matarlo. Entonces la expectativa de ellos, hermanos, era deshacerse de Jesús, porque era un estorbo. ¿Sí? Entonces, hermanos, como vamos viendo en estos tres grupos de personas que participan en la proclamación del rey, nadie estaba esperando, hermanos, que sea un rey sufriente, que sea un rey que haya venido a morir en la cruz, que haya venido a sufrir. O sea, no estaban entendiendo que el Señor había venido a salvarnos del pecado. Ninguno de los grupos entendió. Ahora reflexionemos un poco. Hubo muchos que, a pesar de no creer en Cristo como Salvador, no obstante, pensaron que quizás este Jesús nos va a dar libertad de los romanos. Entonces ellos lo siguen, le aplauden, muchos hosanas, reconociendo como hijo de David, ya que ha venido en el nombre del Señor.
Pero cuando no cumplió sus expectativas, Él niega liberarlos. Cuando Él se niega a liberarlos en una rebelión contra Roma, entonces todos se pasan rápidamente al otro bando. Todos los que gritaban Hosana, los que cantaban con Él, en pocos días, hermanos, sus hosanas se cambian por crucifícalo. La misma gente que lo proclamó, la misma gente lo quería crucificar. La misma gente. En pocos días, hermano. Entonces, quienes lo aplaudían como héroe, se lo rechazaron y lo abandonaron. Ahora, si se dan cuenta, mucha gente que ha compartido con nosotros en esta iglesia se fue porque Dios no cumplió sus expectativas. ¿Se dan cuenta? Hay mucha gente que se ha ido de la iglesia porque el Señor no cumplió lo que estaban esperando. No sé si sería donde el Evo, porque el Evo cumple, dicen, ¿no ve? No sé. Pero se han ido. Ya no están aquí. Ya no están con nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque han tenido una falsa expectativa de lo que Dios iba a hacer. Ahora, hermanos, nosotros debemos discernir en este tema. Al decir el Señor, no temas, tu rey viene, está aquí. No importa la situación que pases, el problema que estés pasando. Nadie se ha muerto por los problemas, ¿no ve? Porque los problemas no son importantes. Lo importante es que yo glorifique a Dios aunque tenga problemas. Porque el Señor ve mi corazón. Eso es lo que está viendo el Señor. Eso es lo que ve el Señor. Entonces, hermanos, el decir no temas, ánimo, el rey viene, te está diciendo que el rey está aquí ahora. Y que Él viene, y que Él está contigo. ¿Qué dice la palabra? Dice 365 veces, hermano, no temas. Como somos tan janiuas, para cada día del año. No temas, no temas, no temas. Yo voy a estar ahí. Todos los días voy a estar ahí. Hay algunas cosas que me pasan. Hay algunas cosas que le pasan a mi esposa. Que no entendemos. Pero ¿saben qué? Confiamos en el Señor. Ese es el punto. No importa lo que suceda. La cosa es que tienes que confiar en Él. Tienes que esperar en Él. Porque del mundo nada vas a recibir. ¿Amén? De Él es del que vas a recibir bendición. Hayas tropezado, no hayas tropezado. El problema no es ese, hermanos. El problema es que confiemos en Él. Porque el asunto no es fracasar. El Señor quiere que fracases para que te vuelvas a levantar. La levantada va a ser dura, pero el camino ya va a ser con más autoridad. ¿Amén? Entonces, hermanos, hay cosas que no entendemos, pero lo que pasa, o lo que no pase, o lo que pase, voy a descansar en Dios. Es lo que está diciendo esta mañana el Señor. Descansa en Dios. Porque los problemas van a estar. Ahora, por ahí en su misericordia del Señor, algunos los va a quitar, pero van a seguir, hermanos. Pero eso no me va a decepcionar. Voy a descansar en Dios. Esa es la expectativa correcta. Entender que el Hosana es sálvame de mi pecado. Sálvame. Porque, hermanos, todavía, y lo digo también personalmente, todavía tenemos algunos problemas nosotros mismos. Porque el pecado mora en nosotros, somos humanos. No crean que los que estamos aquí somos los que no pecamos. No. Todos tenemos, hermano, debilidad. Y el Señor te dice eso, sálvame ahora, Hosana. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Sálvame de mi pecado. Como le decía Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿verdad? Porque tú eres el problema. Cuídate de ti mismo. El problema está en ti. Tú eres el pecador. Entonces el Señor va a cumplir su plan. Va a cumplir su plan. No el plan del hombre, el plan de Dios. Él lo va a cumplir. Amén.
Y finalmente, hermanos, ¿cuál es la aplicación? Ahora sí, yo creo que vamos a entender el título, ¿no? ¿Qué decía el título? Amén. Era una proclamación falsa, ¿sí o no? No lo han proclamado porque lo iban a salvar. Lo han proclamado porque pensaban que los iba a liberar. ¿Verdad? Pero es proclamación falsa para un rey verdadero. Ahora, ¿cuál es tu expectativa ahora de ti? ¿Tienes una expectativa equivocada? Igual que tenían ellos. ¿Estás esperando algo de Jesús que no va a ocurrir? ¿Cuál es tu expectativa, hermano? ¿Sabes? No voy a cambiar de Dios. No voy a cambiar de Dios. Voy a cambiar mi expectativa. Porque yo estaba equivocado. ¿Se dan cuenta? Mi expectativa va a cambiar. Mi Dios va a seguir siendo el mismo, hoy y siempre. Amén. No, esto, hermanos, no depende de las circunstancias. Mi vida no va a depender de hoy en adelante de las circunstancias. Pase lo que pase, yo voy a confiar en Él. Como les he dicho, mis problemas no me van a matar. Me van a hacer más fuerte. Y me van a hacer más fuerte en el Señor. Porque un día he decidido aceptarlo a Él. Cuando Él viene, hermanos, a nuestra vida, vino a salvarnos. Por eso es que tenemos que cantar el Hosana entendiendo de qué el Señor nos ha salvado. Él ha venido a salvarnos. Él ha venido a salvarte del pecado. Y es el tiempo de reconciliación, si es que tenías una expectativa equivocada, o de recibir a ese que ha venido a salvarte. Porque la siguiente vez que veamos al Señor, no va a ser para salvarnos, hermanos. Va a ser para juicio y para condenación. Entonces, ese es el tiempo de reflexionar. Este es el tiempo de aceptar. Ese es el tiempo de reconciliarnos con Dios. No importa lo que te haya pasado, hermano. Hosana, bendito al que viene en nombre del Señor. Si estás solo, si te has equivocado, estás con Él. Él está contigo. No estás solo, no estás sola. El Señor tiene amor por las viudas, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, no estás solo ni sola. Él está contigo. Queridos hermanos, es el tiempo de cambiar de expectativa si estábamos equivocados. Y es el tiempo de proclamar al Rey con discernimiento, sabiendo a quién estás proclamando y quién es el Rey de tu vida. Amén. Oremos, hermanos. Pongámonos de pie. Bendito Padre, clamamos en esta mañana, Señor, a ti. Te agradecemos porque estamos hoy contigo, bendito Señor. Porque ahora puedo decir Hosana con todo entendimiento, Padre, refiriéndome que tú me has venido a salvar de mi pecado. Señor, te clamo a ti en esta mañana, Padre, llegándote la vida de los que quizás no te han aceptado en este tiempo. Que es el tiempo de que ahora te acepten, que es el tiempo en que reconozcamos, abramos nuestro corazón y aceptemos a ese Salvador. Y si he tenido una expectativa equivocada de ti, Padre, en este tiempo, quiero reconciliarme contigo y quiero entender realmente la expectativa correcta que me va a permitir acercarme más cada día a ti. Quiero entregarte en este tiempo todas las vidas que están aquí, hermano.
todas las vidas que han venido a congregarse en este lugar, bendito Dios. Quiero entregarte a ti. Tú conoces los anhelos y los corazones de cada uno. Tú conoces nuestras necesidades, nuestros quebrantamientos. Bendito Dios, obra en nosotros. Realmente que podamos entender que tú has venido a salvarnos, que tú has venido a librarnos del pecado y que tú has venido a prepararnos para una vida eterna. Bendito sea tu nombre esta mañana, Señor. Te entregamos este momento en el nombre de Jesús. Amén.